Bienvenidos a la República del Fernet, de Talleres, de Belgrano. No podía decir eso, ¿no? Bienvenidos a Córdoba, la provincia donde vivíamos y donde todo esto comenzó un poquito acá. Estamos en estos momentos en el centro de nuestro país y este viaje nos trajo hasta acá por dos razones súper importantes que ahora les vamos a contar. El motivo número uno es que vamos a estar haciendo por primera vez un viaje grupal. Les habíamos estado contando de esto en unos vivos atrás, así que mañana nos vamos a conocer con un montón de ustedes, casi con 40 jacuneros, que vamos a ir juntos durante 3 días para subir al Champaquí, la montaña más alta de Córdoba, junto con los chicos de Mons, Actividades de Montañas, que son los guías con los que nosotros subimos a la Concagua. Así que se viene una gran aventura, naturaleza y poder mostrarles a ustedes un lugar que nosotros ya conocemos, nos encanta y es de los más famosos que tiene la provincia de Córdoba. Y el motivo número 2, como le venimos contando hace ya varios meses, estamos planificando nuestro próximo continente en esta vuelta al mundo. Así que venimos a Córdoba a pasar por Silfred Motorhome. Para el que no sepa, en esta fábrica compramos nuestro primer camper allá por el 2019. Los volvimos a elegir para cambiar la jacuneta con la cual llegamos a Alaska el año pasado. Y pasamos por acá a ver 2 nuevos modelos de motorhome que no podemos mostrárselo por el momento, pero sepa que se vienen cosas muy interesantes en este canal de la mano con Silfred en los próximos continentes. ¿Por qué tanta felicidad? Vinimos a comer un lugar que veníamos a comer siempre cuando vivíamos en Córdoba y bueno, es re lindo volver a estar acá, volver a recorrer por todos los lugares donde vivíamos, me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia, es tan linda Córdoba. Y llegó el día de ir al punto de encuentro para arrancar esta gran aventura al Champaquí. Hemos estado aprovechando a hacer varias cositas por Córdoba, a compartir con amigos, pero ya estamos en la ruta. El día de hoy vamos a viajar hasta Villa General Belgrano. Estamos a unos 100 kilómetros aproximadamente en dirección hacia el sur de la ciudad de Córdoba. Así que ya estamos emprendiendo ruta. Vamos a tomar la circunvalación que después de muchos años de vivir en Córdoba y ver gran parte de esto en obras, convivíamos con esto cuando íbamos a trabajar. Por acá pasábamos todos los días para ir a trabajar por esta circunvalación. Pero finalmente está terminada por las partes que hemos estado transitando el día de ayer, que eran de las que estaban en obras, están fabulosas. Se ve hermoso Córdoba, nos llevamos una impresión muy linda después de tanto tiempo de no andar por acá. ¿Nos volvemos a vivir en Córdoba? No sé, pero siempre es una opción también. Siempre nos recibe muy bien Córdoba. Así que todas las veces cuando volvíamos de trabajar, nosotros viajábamos de Córdoba a Jesús María, volvíamos, al regreso teníamos esta vista de las sierras acá. Mi mayor recuerdo de la circunvalación era disfrutar muchas veces del amanecer y el atardecer cuando volvía a mi casa. Trae muchos recuerdos, mucha nostalgia. Y acá estamos pasando por el famosísimo estadio Alberto Kempes. Este estadio fue inaugurado en el año 1978 para el Mundial de Fútbol que se jugó acá en Argentina y es el estadio más grande del interior del país. Acá en Córdoba ya hemos pagado varios peajes. El costo para los vehículos es de 2.000 pesos. En nuestro caso, estamos pagando 4.000 pesos cada peaje. Como dato, se puede pagar con tarjeta.
Y hemos llegado finalmente a Villa General Belgrano, que esta es la ciudad más grande donde uno puede hacer base para arrancar el trekking al Cerro Champaquí. También puede dormir en Villa Alpina, hay un montón de opciones, pero es un buen plan pasar una noche acá. Así que vamos a buscar, primero que nada, un estacionamiento para la Haku. Vamos a estacionar porque fin de semana largo, debe haber mucho tráfico, así que vamos a estacionar la Haku, armar las mochilas y ver si ya nos encontramos con gran parte del grupete que vamos a arrancar a caminar mañana. Hakuneta estacionada por acá, ya estamos en pleno centro de Villa General Belgrano. Buen dato de estacionamiento, vale 2.000 pesos la hora y está a tan solo una cuadra del centro. Y si vienen en algún vehículo grande, es súper amplio para maniobrar. Yo creo que Villa General Belgrano debe ser una de las ciudades más pintorescas y turísticas de Córdoba. Es de esos lugares para venir, así sea por el fin de semana, a caminar por las callecitas, aprovechar a comer o beber cosas ricas. Acá se hace la famosa Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, así que cualquier fin de semana es un buen momento para probar una cervecita artesanal por acá. Y hay algunos días en los que ciertos tramos de las calles los hacen peatonal. Miren la cantidad de personas que hay. Encima está súper agradable. Hacen unos 20 grados. Está divino. Estamos de pantalón corto. Súper lindo. Hay un ambiente tan lindo. Es de esos lugares que tiene mucha magia. Hoy vamos a pasar la noche acá. Miren, este es el ingreso de Villa General Belgrano. Hay una Action. Hablamos recién, se puede estacionar acá. Así que este será nuestro patio del día de hoy. Igual vamos a dormir un par de horitas porque ya mañana bien temprano tenemos que salir de acá rumbo a Villa Alpina, que es donde va a arrancar nuestra caminata de mañana. Vuelven a salir las mochilas a la pista. Hay que preparar todo. Así ya tenemos todo listo para mañana, para una gran aventura. Y nos vamos a subir la montaña más alta de Córdoba. Ya estamos en pleno armado de las mochilas. Lo bueno es que los chicos de Mons te solucionan todos los problemas. Porque te pasan un PDF diciendo todo lo que tenés que llevar. 3 remeras, 3 pares de media, un pantalón, una campera, un impermeable, un buzo. Así que estamos haciendo los deberes y metiendo todo adentro de las mochilas. 7 de la mañana, ya estamos en la ruta rumbo a Villa Alpina, que es el punto de encuentro. Pero miren lo feo que está el día. Esperemos que de acá a 2 horitas, que es a la hora que empezamos a caminar, ojalá que mejore. Yo creo que sí, le tengo fe. Apenas salís de Villa General Belgrano, son unos 20 kilómetros aproximadamente, todo por asfalto, que es el mismo camino que te lleva hacia la Cumbrecita, y de ahí desviamos por este camino de tierra, camino bien de montaña, eso sí, que nos va a llevar hasta Villa Alpina, y tenemos unos 16 kilómetros por acá. Y encima anoche llovió, así que el camino está bastante feito, hecho. Bueno, ya nos hemos encontrado con todo el grupete, han llegado los chicos de Mons. Estamos terminando de ordenar todo, ya les entregamos un obsequio a cada uno de los chicos que han venido a hacer esta actividad. Arrancamos a caminar el día de hoy, tenemos unos 15 kilómetros aproximadamente hasta el refugio. Pero bueno, ya a medida que arranquemos a caminar, les vamos a ir contando más de esta hermosa aventura. Y así arranca esta caminata. Miren el diluvio que estamos teniendo en este momento. Miren, lluvia, todo. Pero tenemos mucha fe que va a durar muy poquito. ¡Vamos!
¿Bien? Dudosa la respuesta. Qué poco te respondieron, Manu. Está poco... Hubo algunos que nos dijeron que esta es el debut y la retirada. Pero ya. ¿Tan rápido sacaron esa conclusión? La noticia es que la subida que acabamos de hacer es la peor del día, la más exigente. No quiere decir que sea la última, quiere decir que todo ese primer tramo fue el más exigente de todo este día. Y ya lo terminamos, así que es un aliento para lo que viene. ¡Vamos! Vamos 3 kilómetros, 2 horitas de caminata. La verdad que el grupo viene espectacular. Yo creo que ya en breve vamos a parar a comer porque son las 2:30 y nos está agarrando hambre. ¿Cómo viene el equipo por acá? Muy lindo. Seis horas y media de caminata, por suerte aflojó la lluvia, se deja asomar un poquito el sol y después de casi 12 kilómetros estamos viendo a lo lejos los refugios donde vamos a pasar la noche de hoy. Ya les vamos a contar y mostrar todo. Miren qué belleza. Por fin se ha despejado un poco. Igual miren todas las nubes que hay ahí detrás, ¿no? Pero por suerte, recién en lo que va del día, después de 7 horas que llevamos por acá caminando, ha salido el sol, así que nos permite disfrutar más de los lindos paisajes que tienen las sierras cordobesas. Y ya hemos llegado al refugio. Hay muchísimos acá en esta zona, así que hay muchas opciones. Nosotros nos vamos a quedar en Lo de Irene, es la casa de ellos y que además obviamente tienen armado acá para recibir gente, están las habitaciones y hay para comer. Así que ya estamos en estos momentos todos acomodándonos, hemos llegado temprano, menos de las 6 de la tarde, así que ahora nos acomodamos y vamos a comer algo rico para celebrar los 13 kilómetros y medio que ya caminamos el día de hoy. Miren, estas son las habitaciones. Acá tenemos unas camas por acá. Estas son las otras. Está todo súper lindo. Y ahora, ya acomodados, vamos a aprovechar a merendar, a tomar unos mates calentitos. Hay agua, te dan agua caliente si querés. Pan casero. Una mermelada casera. Y obviamente que si alguien quiere tomar té, mate cocido, un tecito, también ideal para recuperar energías en largo tiempo.
10:30 de la noche, ya estamos comidos, bañados. Nos vamos a descansar porque mañana a las 7 hay que levantarse, 7:30 desayunamos y a las 8 arrancamos a caminar. Como pueden ver, sigue lloviendo. Esperamos que mañana mejore un poquito el clima para poder hacer cumbre. Buen día, jacuneros. Arrancamos el día. El clima no acompaña, pero mira que este grupete tremendo que está motivadísimo. Para la cumbre del día de hoy nos esperan 10 horas de caminata. Nos vamos para la cumbre del Champa. Bueno, recién hemos tenido reunión grupal porque las condiciones climáticas, como podrán notar, obviamente que no son las mejores. Así que dejamos a decisión del grupo si querían intentar hacer cumbre, pese al clima, pese a la lluvia, pese al viento que vamos a tener el día de hoy, o armar un plan alternativo, hacer un circuito por acá, más tranquilos, sin ganar altitud y sin ir para la cumbre. Pero la decisión unánime y rotunda del equipo fue salir para la cumbre, así que allá vamos. Llevamos 4 horas de caminata, estamos a 2.530 metros de altitud, estamos haciendo el ataque final a la cumbre, no nos queda nada. Está muy tupido acá, nos metimos bien dentro de la nube, pero por suerte el día de hoy no nos ha llovido, así que venimos seco por lo menos, ¿no? Sí, bien, venimos bien. Y después de casi 5 horas y media caminando, hemos dejado las mochilas. El clima no mejoró para nada. De hecho, está mucho peor, como pueden ver. Una neblina total, muchísima llovizna, pero este grupo lo ha conseguido. Estamos ya a nada de hacer cumbre, hay muchísima gente. Estamos en Semana Santa, así que es una fecha muy concurrida para venir al Champa. Así que estamos acá en la espera de todas las personas que están bajando para poder subir y llegar a la cumbre. También está horrible el día. Tremendo desafío, ¿no es cierto? No, el clima, esta última subida. Pero bueno, estamos, última piedra y estamos en la cumbre del Champa. Ya estamos. Ahí, ya estamos. Esa subidita y llegamos. Bueno, momento de almuerzo del día. Sanguchito por acá que ya queda bastante poco. Hemos llegado a este lugar que se llama La Cueva. Como podrán ver, es un alero gigante que sirve de resguardo. Mate por acá, siempre calentito. Así que estamos almorzando antes de seguir la bajada. Y después de 10 horas de caminata, casi 14 kilómetros, estamos llegando al refugio. La verdad es que ha sido un día espectacular. El clima dentro de todo nos ha acompañado, salvo en la cumbre que estaba feo, pero ya estamos acá de vuelta
Acá está llegando el equipo y nos están esperando 3 de los chicos que decidieron quedarse. Felicitaciones. Felicitaciones, no tengo cómo chocarte. Felicitaciones a todo el equipo de Hakuna que sabemos. Último día de expedición, nos queda volver para reencontrarnos con, bueno, para que cada uno pueda volver a su casa. La verdad es que ha sido una experiencia súper linda. Nos queda el último día, nos quedan casi 15 kilómetros de nuevo, igual que el primer día. Ahora todo es bajada y nos sigue acompañando la lluvia. La verdad es que anoche estuvimos compartiendo un momento súper lindo. Uno de los chicos cumplía años, comimos un asadito. Cada uno tuvo su momento para decir unas palabras, hacer una reflexión del viaje. La verdad que fue un momento hermoso, muy lindo. Nos llevamos el mejor recuerdo de este viaje. El único que no se ha aportado Es el tiempo. es el clima, que miren, no ha parado de lloviznar. Pero bueno, nos ha dejado hacer cumbre, cosa no menor, así que nos vamos muy contentos porque además de haber pasado un fin de semana hermoso, logramos hacer cumbre en el Champaquí. Nos vamos a caminar el último tramo. Bueno, acabamos de parar para hacer una foto grupal que la vamos a dejar acá. Miren qué hermoso grupete y qué hermosos días que hemos compartido. Nos faltan nada, 5 minutos de caminata. Ya estamos, ya llegamos. Caro, Dani, Oski, Darío, Juan, Emiliano, Ceci, Néstor, Luz, Pablo, Caro, Adriana, Paul, Cami, Belén, Edu, Juan, Noé, Ignacio, Damián, Ceci, Claudio, María Elena, Mariana, Hernán, Caro, Martí, Tere, Alejandro, Evelina, Vale, Eric, Fanny, Darío. ¡Grande Manu! Hemos llegado a la Jacuneta, nos hemos bañado. ha sido súper emocionante compartir con 32 jacuneros esta hermosísima experiencia. Fue la verdad que re lindo poder ponerle cara a muchos de ustedes, de los que están del otro lado. Fueron 3 días bien intensos, a lo Hakuna Matata por el mundo, a lo Caro y Santi. Arrancamos con lluvia, un camino de ripio, barro, los autos que se quedaban empantanados, Granizo. granizo antes de salir, un diluvio. Caminamos 3 días, casi 45 kilómetros, con todos los climas iba a decir, pero no, con lluvia, menos lluvia, mucha nube, poquito menos de nube. Viento, algún momento que salió el sol y fue súper lindo, la verdad, verlos a todos re felices. Para la gran mayoría era su primera vez en la montaña y quedaron todos muy felices. Y bueno, agradecerles a los chicos de Mons, Actividades de Montaña, que fueron los guías que se encargaron de hacer toda la organización y la logística y hacer que todos nosotros nos sintiéramos muy seguros. La verdad que un 10 para los chicos, porque en fin de semana como estos realmente el esfuerzo es el doble o el triple, pero la verdad que se han pasado. Por suerte ha salido todo espectacular. Y muchos de los 32 ya nos dijeron cuándo es la próxima. Por el momento no hay fecha, pero estén atentos que próximamente vamos a estar haciendo el lanzamiento de algún viaje grupal, porque la verdad es que nos pareció una experiencia fabulosa. Estamos re contentos. La pasamos muy bien, fue un placer haberlo conocido a gran parte de ustedes. Nosotros ya le dimos marcha a la Jacuneta porque, como saben, no paramos, somos una maratón andante. Hoy es domingo, a más tardar el jueves de esta semana tenemos que estar en la provincia de Salta, que ya les vamos a estar contando para qué en el próximo video. Pero bueno, hay que empezar a movernos, a avanzar y sobre todo, porque si el camino ya estaba complicado el viernes para venir acá hasta Villa Alpina, no me quiero imaginar cómo estará el regreso con todo lo que haya llovido este fin de semana. Así que ya estamos listos para partir. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita. Y si llegaste hasta el final del video, déjanos en los comentarios a qué lugar del mundo te gustaría que hagamos un viaje grupal junto con ustedes. Los leemos. Gracias para todos los que formaron parte de este video. Nos vemos en una nueva aventura.